Muy buena compañía. Buen tridente que tenemos por aquí. Hablan de la BBV, ¿no? Dicen, esta tripleta del Madrid. Nosotros tenemos una mejor. Y de Pichichi tenemos a Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. ¿Qué tal, Juan Antonio? Muy buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Pues si os parece, ya sin más dilación, vamos a analizar lo que está sucediendo. Este ataque masivo por parte de Irán. Israel está estudiando la respuesta, pendientes de la implicación de Estados Unidos, de lo que haga Rusia, China. Juan Antonio, quiero saber tu primera valoración sobre el ataque de ayer por parte de Irán y, sobre todo, qué va a pasar ahora, hacia dónde va esta escalada. Bueno, el ataque de ayer, como era de suponer, a medida que van surgiendo noticias y los propios medios israelíes e incluso la CNN norteamericana van confirmando, los misiles iraníes alcanzaron importantes objetivos estratégicos. En concreto, dos bases militares, de donde salieron los aviones F-35 y F-15 que atacaron Líbano, donde murió el líder de Hezbollah, Nasrallah. Pues han sufrido una 10 impactos y la otra 15 impactos. Esto está ya comprobado por imágenes satelitales y por el estudio de los vídeos y conociendo el terreno, ¿no? Es decir, se ha visto que esos vídeos efectivamente correspondían a la zona donde estaban estas bases. También la sede del Mossad en Tel Aviv ha sufrido impactos, esto también se ha confirmado. Algunas de las estaciones de gasísticas que están cerca de la costa también han sufrido impactos, creo que hay una incluso que todavía está ardiendo, y tropas blindadas israelíes que estaban en el corredor Filadelfia en Gaza también sufrieron impactos. Es decir, teniendo en cuenta las imágenes que hemos visto, en las cuales pues la defensa aérea israelí lograba interceptar 1 de cada 8 a 10 misiles, no solo podemos decir que ha sido un completo éxito. Y esto demuestra que la capacidad de Irán, sobre todo con sus misiles hipersónicos de Mach 5, Fatab 2, es un hueso duro de roer ahora mismo para cualquier sistema de defensa aérea occidental. Pensemos que Israel tiene los mejores, los sistemas Arrow 2 y 3, tiene misiles Patriot, que por cierto no sé si han sido utilizados en esta ocasión, dado ya su obsolescencia, y la cúpula de hierro que ya conocemos de toda la vida, ¿no? Hay que decir que simultáneamente a este ataque, y quizá esto haya tenido que ver con el éxito, hubo un ciberataque lanzado contra los sistemas de comunicaciones electrónicas y demás de Israel. Y posible que esto haya logrado pues anular en parte esa capacidad de defensa aérea. También hay que decir que muchos de los misiles lanzados, al principio se habló de 400 o 500, posiblemente eran señuelos. Y además se utilizaron algunos con munición de racimo. La munición de racimo permite que al expander todas esas municiones, es decir, dependiendo de los que lleve el proyectil, pues lógicamente crea mucho más ecos en el radar y satura las defensas aéreas, ¿no? Es decir, lo cierto es que ha sido un ataque preciso, inteligente, y bueno, pues ¿qué va a ocurrir ahora? Pues teniendo en cuenta cuál es el plan de guerra que ya he comentado en alguna ocasión, incluso en este canal, el plan de guerra de cada una de las partes, Irán no tiene ninguna intención de seguir escalando. El plan de guerra suyo es mantener una guerra de desgaste, de baja intensidad, donde va agotando poco a poco el potencial militar, económico militar de Israel, mientras que Israel sí que tiene la intención de seguir escalando. ¿Por qué? Porque la única salida que tiene para poder ganar una guerra prolongada de desgaste es que se organice un gran incendio a las potencias occidentales, a Estados Unidos y sus aliados, a actuar, a entrar en la guerra. De hecho, ya de alguna forma están, porque ayer mismo intentaron interceptar cohetes iraníes, tanto las unidades que existen en la zona de los Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Francia y de Jordania. La verdad que con bastante poco éxito, como se ha podido ver, ¿no? Entonces, bueno, es decir, la percepción que hay es que si la diplomacia actúa y con suficiente presión como para impedir que Israel siga escalando, pues esto se parará aquí. No la guerra, que la guerra va a continuar, pero sí, digamos, una escalada que nos lleve a una situación prácticamente de guerra mundial, ¿no? Si no hay esa capacidad para obligar a Netanyahu y a su camarilla a parar la escalada,
pues estamos ante unos nubarrones en el horizonte bastante preocupantes. Bueno, pues preocupante desde luego la escalada que está teniendo lugar en Oriente Medio, no por ello previsible, porque más o menos todos esperábamos el ataque por parte de Irán, también recordando la muerte del líder de Hezbollah, que bien nos contaba ahora Juan Antonio, las explosiones de buscapersonas hace 2 semanas, la muerte del líder de Hamas en Teherán, o sea que es un ataque que más o menos se podía prever y se podía intuir incluso. Para algunos puede ser hasta lógico. José, te quiero preguntar precisamente por esto, si esperabas el ataque de Irán y como nos estaba explicando el propio Juan Antonio, si te ha sorprendido el impacto, el éxito. Se habla de un 80 o un 90% de éxito, teniendo en cuenta que en el ataque de abril prácticamente hablaban de que eran fuegos artificiales, ¿no? De que prácticamente ninguno tuvo impacto. Hemos visto un cambio brutal, ¿no? Este sí que se ve, incluso las FD han reconocido que han dañado alguna de sus bases. Vamos a ver, soy un poco pesado, pero siempre digo lo mismo, es que Israel es la parte más débil de este conflicto. O sea, como se desarrolla una guerra entre Irán e Israel, el quien tiene todas las de perder es Israel, no Irán. Y bueno, también la respuesta yo creo que intuíamos que iba a ser más o menos inevitable después de la muerte de Nasrallah. O sea, cuando mataron a Ismail Haniyeh, pues todavía hubo una contención posiblemente forzada por Europa, quizá incluso Rusia aconsejara la prudencia de los iraníes, pero recordemos que Nasrallah es un gran líder religioso, que es un compañero de Ali Khamenei, muy amigo de Ali Khamenei, y que ese es, por decirlo de alguna manera, es algo así como el Ayatollah Khomeini del Líbano. Entonces, bueno, digamos que fue un atentado que estaba pidiendo a gritos una contestación. Y esta ha llegado por parte de un Irán al que me sorprende lo mucho que se le minusvalora, cuando, bueno, la revolución iraní lleva 50 años sobreviviendo a todo tipo de ataques y los iraníes están más que hechos a vivir en un mundo peligroso, bastante más que los israelíes. Recordemos también que ayer el mito de que Israel es prácticamente intocable saltó por los aires. O sea, las defensas israelíes no pudieron hacer nada contra los misiles iraníes y en cuestión de misiles Irán todavía no ha dicho su última palabra. Y por último, yo creo que la mejor respuesta que puede dar ahora mismo Israel es la dimisión de Netanyahu. Porque tanto con el asalto del 7 de octubre de Hamas como con la advertencia o el aviso que sufrió ayer Israel, lo que le están diciendo es cuidado porque no tienes capacidad. Esta mañana en el Líbano una patrulla israelí también fue emboscada por Hezbollah y han muerto 4 israelíes y 20 heridos. Es decir, no son Hércules ni son ningún superhéroe, son muy vulnerables. Y no hay protección americana que les pueda librar de una retribución cada vez más dura. O sea, si ellos crecen en las contestaciones, el enemigo también va a crecer y el enemigo es mucho más fuerte. Y hay otro aspecto que ahora es una política ficción, pero es que Egipto, Jordania, Turquía, hoy están en una posición prooccidental y mirando un poco de lado. Pero sobre todo Egipto, el poder de Al-Sisi depende de la persona de Al-Sisi. Y la mayoría social de Egipto pertenece a los hermanos musulmanes. Es decir, esto puede ser muy desestabilizador si la crisis continúa, no para Irán, sino para los países sunitas que ahora mismo están mirando hacia otro lado. Donde no se está mirando hacia otro lado en estos momentos es en el Consejo de Seguridad de la ONU. Lo pueden ver a través de nuestro canal de YouTube en paralelo. Nosotros vamos a ver precisamente a uno de los protagonistas del día, Antonio Guterres, el secretario general, ojo, que tiene la entrada prohibida en Israel. Lo anunciaba hoy Israel Katz, el ministro de Asuntos Exteriores, y que habla así de la escalada en Oriente Medio. Escuchamos a Guterres. Los intercambios de disparos se han ampliado en intensidad y en profundidad. He dicho que este intercambio de disparos por parte de Hezbollah, otros grupos armados del Líbano y las fuerzas de defensa de Israel supone una violación repetida de la resolución 1701. He subrayado que este uso diario de armas por parte de grupos armados no estatales viola las resoluciones 1559 y 1701.
y he subrayado que la soberanía y la integridad territorial libanesa deben respetarse y que el Estado libanés debe tener pleno control de las armas en todo su territorio. Señora Presidente, en los pocos días que han transcurrido hemos visto una drástica escalada, tan drástica que me pregunto qué es lo que queda del marco que estableció este Consejo con la resolución 1701. Las fuerzas de Israel han llevado a cabo incesantes ataques aéreos en el Líbano, incluyendo en Beirut. Estados Unidos y Francia, con el apoyo de otros países, han propuesto un alto el fuego temporal para permitir que se restablezcan las negociaciones. Israel ha rechazado esta propuesta y ha intensificado sus ataques, incluyendo el bombardeo de la sede de Hezbollah, en el que resultó muerto su líder. Hezbollah ha seguido lanzando cohetes y misiles contra Israel. Y ayer, las Fuerzas Armadas de Israel llevaron a cabo lo que decían eran incursiones limitadas en el sur del Líbano. Los cascos azules de UNIFIL siguen en su puesto y la bandera de la ONU sigue ondeando a pesar de la solicitud de Israel de trasladarnos. Reitero nuestro profundo agradecimiento a los miembros civiles y militares de nuestra Fuerza de Paz. Pues pendientes de las declaraciones de Antonio Guterres, hablando sobre la escalada en Líbano, incidiendo en un alto el fuego, en cómo se están violando todas las leyes internacionales. Pueden seguir esta comparecencia en nuestro canal de YouTube en paralelo. Nosotros seguimos con el análisis, Enrique, más allá de estas palabras de Guterres, que más o menos todos podemos esperar, también todos pensamos para qué sirve la ONU, teniendo en cuenta, pues por ejemplo, lo que está pasando ahora mismo en Líbano. Te quiero preguntar por este ataque de Irán. ¿Cuál es un poco tu primera opinión, tu primera valoración y también si te sorprendió? Desde luego que fue sorpresivo para todo el mundo, sobre todo por el tipo de misiles utilizado, la cantidad de los mismos. Estaba pendiente esa respuesta. Algunos en los medios occidentales y en la política occidental esperaban que Irán respondiera rápido y todo eso, pero como han dicho mis compañeros, la visión de este conflicto para el eje de la resistencia es el conflicto de desgaste a largo plazo. También lo hemos hablado en otras semanas, como por ejemplo los hutíes simplemente lanzando un dron o un misil diario le hacen mucho más daño a Estados Unidos que no lanzarlos todos de golpe. A Estados Unidos e Israel, por el bloqueo económico y por el desgaste económico también de tener desplegada una fuerza aeronaval constantemente ahí, y también porque ¿cuál es la resolución a todo esto? Es decir, Estados Unidos se reporta que tiene 2 grupos aeronavales, es decir, 2 portaaviones en el Golfo Pérsico, en sus bases en Qatar y Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Y tiene otro en el Mediterráneo, ya. Y que en caso de guerra con Irán, por ejemplo, anoche 2 personajes, 2 tontos, muy tontos, especialmente el primero, el senador Lindsey Graham y luego también el senador Marco Rubio, decían: bombardeen Irán, bombardeenlo ya, ataquen las refinerías de petróleo, déjenles sin dinero ya. Y la cosa es cómo sería el tema, comentarios en inglés de su audiencia, que le decían: mira, si tú le bombardeas a Irán esas refinerías de petróleo, Irán coge y te cierra el estrecho de Hormuz, y entonces ¿qué? ¿Vas a invadir Irán? ¿Con quién vas a invadir Irán? ¿Te vas a dedicar a hacer una campaña aérea? ¿Con quién? Pero si China y Rusia también están detrás, y además lo más importante es que China, Irán y Rusia son miembros tanto de los BRICS como sobre todo de la Organización de Cooperación de Shanghái, que es principalmente económica, pero tiene una vertiente de seguridad muy importante centrada en el antiterrorismo, antiseparatismo y también en sus documentos doctrinales, como se puede leer en la Declaración de Astana de julio de este año. La seguridad en el espacio eurasiático es integral e indivisible. Es decir, para todos por igual, y todos los países miembros deben esforzarse por conseguir esa seguridad para todos. Entonces, claro, ¿qué situación se le plantea a Estados Unidos? ¿Intentarle hacer a Irán una operación Zorro del Desierto como le hizo a Irak hace 30 años? Bueno, podría intentarlo, pero no está solo, no se está enfrentando a un país sancionado y desgastado, sancionado sí, pero lo de desgastado no, como era el Irak del 97-98.
después de la Primera Guerra del Golfo, bueno, y también después de 8 años de guerra con Irán, pero sobre todo después de esos años de sanciones occidentales, de hambruna, de más de 1 millón de muertos por hambre en Irak, y luego le lanza un ataque aéreo de varios días. Ellos, en su mentalidad del establishment estadounidense, es, bueno, si lo hicimos en Líbano, perdón, si lo hicimos en Libia, si lo hicimos en Yugoslavia, si lo hicimos en Irak, si lo hemos hecho en tantos sitios, ¿por qué no lo vamos a hacer ahora? Y hay algunos que vienen todavía con esa mentalidad de cowboy del espacio, que pueden lanzarle bombas a cualquiera sin que pase nada. Pero resulta que las cosas han cambiado en este siglo respecto al anterior. Y ahora, claro, se preguntan y quieren hacer todas esas medidas, pero no se dan cuenta también de que el otro lado tiene sus herramientas, tiene su potencial, el potencial es cada vez mayor y una resolución militar no les va a arreglar la vida, al contrario, se lo está poniendo cada vez peor. Por un lado, por ese desgaste económico, y en el caso israelí, además, es doblemente evidente. Está la debacle económica, pero claro, si tú llamas a Bruselas o llamas a Washington y dices, necesito dinero, dadme más, necesito armas, me dais más, y te las dan, pues dices, bueno, que los indicadores económicos internos y demográficos de Israel van muy mal. No pasa nada, si aquí el dinero y las armas te la dan otros, no te tienes que preocupar de esos suministros. Es como utilizar trucos en un videojuego, pues ellos igual, se creen que pueden hacer una llamada y reciben las cosas, pero cada vez más israelíes salen de Israel, es decir, tienen un vaciamiento. Si ya había poca población respecto a los países vecinos, van teniendo cada vez menos, su economía se va reduciendo, y entonces, claro, ¿qué situación es esta? ¿Van ahora a intentar una invasión entera del Líbano? Está claro que no, porque por un lado es imposible con las capacidades materiales y humanas que tienen de hacerlos. ¿A qué se dedican? Campaña de terror, que eso sí se ha visto en el modelo de Gaza. Dedicarse a una campaña devastadora de bombardeos contra civiles, y solo hay que comparar el ataque de Irán de ayer, la cantidad mínima de muertos que ha tenido y centrado en objetivos militares y económicos israelíes, sobre todo en bases aéreas, y el caso de los ataques israelíes en Gaza o en Líbano, objetivos civiles, básicamente. Ellos dicen, no, es que había terroristas dentro. Bueno, te tienes que creer la palabra de ellos de que había terroristas dentro y armas y demás. Son los mismos que no pocas veces han puesto imágenes hechas por ordenador o por inteligencia artificial diciendo que eso era lo que estaba pasando. Claro, gente con 6 dedos en una mano o manos dobles, pues sí, era todo lo normal que te puedes encontrar en el mundo. Pero bueno, que más allá de eso, lo que tenemos ahora es que la posición israelí es, vamos a ver cómo respondemos. Ellos creen que pueden seguir respondiendo. Netanyahu está en esta carrera loca de prácticamente antes todos muertos que él dimitiendo del cargo. Hasta este régimen de locura tenemos. Y sobre todo lo que buscan en el Líbano es montarse sus altos del Golán, hasta la línea del río Litani, que hace también un valle bastante profundo, y en su mentalidad es, bueno, igual que tenemos los altos del Golán en el norte hacia Siria, pues podemos tener más al norte todavía esa franja del río Litani, quitársela al Líbano. ¿Y cómo vas a quitársela? Pues primero vaciando de población aquello, con esas campañas de bombardeos masivos, de llamadas también a la población para que abandone el territorio, que es lo mismo que hicieron hace un año con Gaza. Con Gaza. Yo, si me permitís comentar, porque yo creo que es, Javier, necesario comentar un poco lo que dice Gutiérrez en el Consejo de Seguridad. A ver, Gutiérrez es un miembro claro de la élite globalista y, por lo tanto, es de los típicos que piensan que todos los ciudadanos del mundo somos imbéciles, ¿no? Entonces se dedica a recordarnos 2 resoluciones de Naciones Unidas que surgieron cuando el último conflicto del Líbano, y sin embargo se olvida completamente de la resolución 242 y siguientes, que confirma el tema de la retirada de Israel de los territorios ocupados, del retorno de los refugiados, de la capital en Jerusalén, etcétera, etcétera, que es la raíz del conflicto. O sea, este señor piensa que somos todos tontos, ¿no? Es decir, los ignorantes, y yo cuento aquí mi película y ya está, ¿no? Es decir, el intercambio de disparos, no, hombre, no, esto no es un intercambio de disparos. Han muerto más de 1000 civiles en varios días de bombardeos israelíes en el sur del Líbano. Se está bombardeando a la población civil, se están reventando edificios residenciales con gente dentro. O sea, 1 millón de desplazados hacia Siria. O sea, ¿pero qué dice este señor?
Este señor lo que dirige es un organismo absolutamente corrupto, inútil, que, bueno, pues se mantiene porque se interesa a determinadas élites anglosajonas. Si no, eso era para que el último que saliera pagara la luz y se acabó. Es decir, dos resoluciones de Naciones Unidas. La FINUL, es decir, la fuerza de interposición que mandó Naciones Unidas. ¿Dónde están? Dice, ¿están allí todavía? ¿Allí dónde? ¿Metidos en los sótanos o dónde están? Que nos lo demuestren, no sé, unas imágenes. A ver dónde están. Este señor nos recuerda lo que dice el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Es decir, hasta que el Consejo de Seguridad tome una resolución, los pueblos tienen que tener derecho a defenderse ante una agresión. Es decir, Líbano, Irán, porque hay que recordar que un general iraní murió el otro día en el bombardeo en Beirut. Es decir, pues aplican el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Entonces este señor no lo recuerda. Es decir, o sea, tan soberbio es que piensa que todos somos imbéciles como para no recordar ni leer lo que está en el derecho internacional. Hombre, ya está bien de que nos engañen en el mismo chiringuito siempre del Consejo de Seguridad, donde no os preocupéis, no va a salir nada hoy, porque si hubiera algo que salir ya lo vetará alguien. Y van a ser los mismos de siempre, por supuesto, alto el fuego. Mirad, el presidente iraní se ha quejado amargamente con el lanzamiento del ataque de ayer, porque cuando murió un dirigente de Hamas en el bombardeo en Teherán, por vía diplomática les ofrecieron que si no respondía, intentarían suavizar sanciones, intentarían una desescalada, intentar el alto el fuego en Gaza. Mentira. Cuando se produce los ataques en el Líbano, y en el que muere, recordémoslo también, un general iraní, y no solo Nasrallah, que por supuesto es el personaje más importante, ¿no? Pero también murió un general iraní. Bueno, pues estuvieron mareando a Irán con el asunto del alto el fuego en el Líbano varios días, a iniciativa del señor Macron, que ha puesto a las fuerzas francesas en la zona al servicio de Israel. Otro engaño. O sea, Occidente hace algo más aparte de mentir y de engañar. O sea, es que es, de verdad, es decir, hay que analizar los hechos y los datos. Los hechos y los datos. Y los hechos son estos. Luego podemos interpretarlo de una forma u otra, pero estos son los hechos. Hombre, y dicen mucho de la soberbia occidental, que piensa que es invencible, y de ese supremacismo moral, donde al parecer Israel tiene derecho a defenderse haciendo cualquier barbaridad, pero el resto de los países de la zona y de los pueblos de la zona parece que no tienen ningún derecho a defenderse. Entonces, ya está bien con esta doble vara de medir, con esta doble moral, con esta hipocresía internacional, en la cual, bueno, pues lo único que oculta no es más que propaganda, discurso para la parroquia, y para mantener, pues eso, un relato que solo ellos ya se pueden creer, pues cualquiera que esté mínimamente bien informado sabe que esto es insostenible.